presentados en el siguiente programa son responsabilidad de su productor. Nuevamente damos la más cordial bienvenida a esta edición de Reacciones Televisión, un producto del colectivo de comunicaciones Plano Sur, hoy con un tema de violencia en el oriente antioqueño. Walter, bienvenido a esta nueva edición de Reacciones. Es un placer estar acá de nuevo, espero que toda la información que les brindemos sea de gran utilidad y tenemos como invitado al señor Carlos Hernando Olaya. Él es investigador de historia. Y nos va a presentar el libro que hoy se llama... el resultado de toda la investigación que desarrolló sobre el tema de la violencia en el oriente antioqueño. Carlos, un placer que estés acá. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a amigos de Plano Sur por brindarme esta oportunidad de presentar el libro que acabo de tirar al público. El libro recoge una investigación de más de 2 años de trabajo en el municipio de San Carlos, en donde han ocurrido diferentes ciclos de violencia muy desgarradores, muy violentos, muy devastadores para este municipio. Y entonces aquí sintetizo ese trabajo de investigación con una finalidad. El libro precisamente fue discutido con los participantes en la investigación, con los campesinos, con los pobladores que rindieron el testimonio y que dieron una valiosa información que se recoge aquí para que nunca más vuelvan a ocurrir esas barbaridades, esas atrocidades cometidas contra la población inerme de este municipio. Ese es el sentido del título del libro. Y diferentes ciclos es porque la violencia que ha padecido este país a lo largo de las últimas 6 décadas, todas se han vivido con crueldad, con toda la rigurosidad ahí en ese municipio. Entonces aquí se plasma esas experiencias de cómo este municipio ha sido en diferentes momentos afectado por la violencia. Carlos, el libro que se llama Nunca más contra nadie, ¿cierto? Ciclos de violencia en la historia de San Carlos, digamos que nos remite a algo muy preciso, y es, digamos, todo ese circuito de dolor y de lágrimas que se derramó en el oriente antioqueño. La gente se preguntará, pero es que, ¿cómo así? ¿Cómo surgió el conflicto allá? Eso no se produjo espontáneamente, hay un contexto. ¿Cuál es, Carlos, digamos, ese circuito y ese contexto que se configuró en San Carlos? Sí, el municipio, más o menos a partir del año 98 hasta el 2007, vivió una catástrofe humanitaria, así la especifico yo acá en el texto, así la llamo, así la nombro, catástrofe humanitaria, porque, digamos, allá tuvo epicentro la presencia primero de los grupos guerrilleros que hay en el país, FARC, ELN, se concentran en esa zona boscosa y de ahí incursionan hacia los distintos municipios del área en una confrontación enorme contra las Fuerzas Armadas del Estado. Pero en esa confrontación llegan los grupos paramilitares aliados con las fuerzas del Estado en combinación, en operaciones conjuntas, y atacan primero pues a los grupos. Claro, empieza una confrontación militar enorme, pero hay una estrategia contrainsurgente que plantea quitarle el agua al peso, es decir, neutralizar o acallar o golpear cualquier posible vínculo de la población con los grupos subversivos, y lo que se dio fue una masacre, unos asesinatos sistemáticos contra la población, de tal modo que digamos la afectación social es enorme. Y yo ya miro
el por qué. O sea, cuando yo llego allá en el 2007, que ya está mermando pues ese conflicto, que las guerrillas se trasladan a otras áreas del país y que todavía y los paramilitares se acogen a un proceso de reinserción, a una ley de paz pactada pues en Ralito, como se conoce pues abiertamente. Llego yo y la gente hablaba casi sin parar de sus muertos, de lo que le había tocado vivir, entonces empiezo a analizar ese fenómeno y veo que tiene conexidad con otros eventos de violencia anteriores, cuando se construyeron las hidroeléctricas hubo una violencia desgarradora y anteriormente en la época de los años 50 que hubo una violencia partidista también tuvo esas características, entonces eso me lleva a mí a analizar todo ese fenómeno y a meterme en los archivos, a recopilar testimonios, etcétera, y el resultado de ese análisis, de esa investigación, es lo que aquí compilo en este texto. Bueno, Carlos, pero ¿a causa de qué surge esa idea de la investigación? ¿Cuál fue el momento fundador de esa idea para, o sea, qué te llevó a desarrollarla? Pues en primer lugar es que tengo un vínculo afectivo muy grande con este municipio, pues mi familia llega ya en una época anterior a las hidroeléctricas y es un pueblo campesino, bello, con muchos recursos naturales, la gente muy especial y sentir cuando regresé de la afectación tan enorme, entonces pienso que esa historia hay que recogerla porque si no dentro de 10, 15 años se olvidó todo como si nada hubiera pasado y hay que dejarle esta memoria a las generaciones que vienen para que comprendan que ahí han pasado cosas muy fuertes y para que se hagan conscientes de que no vuelva a pasar. Entonces, el vínculo afectivo con el municipio, el haber participado directamente, personalmente, en movimientos sociales que se dieron allá en el municipio, movimientos campesinos, movimientos cívicos, en diferentes momentos por las problemáticas ocasionadas por la construcción de las hidroeléctricas y después buscando soluciones a esa afectación que dejó la construcción de las hidroeléctricas y la afectación también que dejaron violencias anteriores. Entonces me hizo participar muy activamente dentro de esos procesos y logré, digamos, identificarme mucho con esos movimientos, participar de primera mano ahí en ellos y sufrir también la violencia, o sea, mis amigos, mis compañeros asesinados, muchos amigos, una cosa desgarradora, incluso en algunos momentos que le ha tocado a uno hablar, o sea, logra uno medio contener pues la emoción, pero es muy fuerte, es una afectación enorme, entonces quise, además de contar el proceso de violencia, recordar a esos amigos, a esos compañeros de movimiento, de movilización que fueron asesinados y dejar la memoria de ellos para que no aparezca como que entonces ellos murieron les ponen estigma, ¿cierto? Que apoyaban grupos subversivos, etcétera, y hay que descarnar que eso no es así, eran personas de mucho valor para el municipio que tenían propuesta de desarrollo para el municipio, simplemente no estaban de acuerdo cómo se están manejando las cosas por parte de los partidos tradicionales y de las fuerzas políticas que han manejado no solamente el municipio, sino la región y el país. Algo similar a lo que sucede hoy como en Ituango, más o menos. En este momento Ituango, digamos, viene siendo pues objeto de una serie de presiones muy fuertes, porque allá, pues imagínate, un proyecto de esa magnitud, claro que no dice nada el del Oriente y el de San Carlos. En San Carlos se produce, en esa región se produce el 25% de la energía del país y en la década de los años finales de los 70 y los 80 llegó a ser o sea, los principales centros de generación hidroeléctrica que abastecieron las ciudades y que evitaron que hubiera racionamiento fueron esos proyectos de San Carlos y en general de allá de Peñol, Guatapé, del Oriente. Entonces en Ituango hay una presión también de ese tipo. O sea, en primer lugar son grandes capitales que llegan a invertirse en allá y bueno, la población de esa región entonces ¿cómo va a quedar? ¿Cierto? Porque generalmente ahí es desarraigo, despoblamiento y salen con una mínima indemnización porque no hay una compensación, no hay una indemnización ni por los perjuicios que se causan y el desarraigo y claro, las empresas que tienen los proyectos sí hacen negocio porque el kilovatio instalado les sale a muy bajo precio por las condiciones topográficas, por la caída del terreno, ¿cierto?
pero las comunidades, ¿qué? ¿Cierto? ¿Cómo quedan? ¿Cuál es la participación de las comunidades? Entonces en Ituango se repite la historia de lo que ha sido, lo que es en el oriente. Las comunidades tienen que mirar y se divide la comunidad porque algunos dicen no, es que vamos a salir muy beneficiados porque nos van a dar trabajo, porque nos van a comprar las tierras bien pagas, etcétera, y una cantidad de visiones no muy bien fundamentadas, eso. Y entonces, y por la falta de memoria, entonces se repiten la historia. Bueno, Carlos Hernando, usted como escritor, como historiador, como investigador, ¿cierto?, que desarrolló pues como un ejercicio muy juicioso, veo yo, bien terminado, ¿cierto?, y también bastante grandecito. ¿Qué hallazgos, digamos, grandes se pudieron encontrar en el desarrollo, digamos, de estos temas? Me imagino pues que te tocó meterte a un archivo días, meses, años en una pesquisa pues que te tuvo que haber conducido a algún lugar. Cuéntanos un poquito pues más profundamente a qué hallazgos llegaste, qué anécdotas podés compartirnos y cómo fue tu ejercicio, digamos, me imagino que las bibliotecas. Contanos vos cómo desarrollaste pues la actividad de investigación ahí. Bueno, desafortunadamente sobre los movimientos sociales que se han desarrollado en torno a esa afectación con grandes proyectos de inversión, tanto estatal como privado, en los años 70-80 fue meramente inversión estatal en la construcción de hidroeléctricas. Hoy se avisora una inversión de capitales privados, se van a iniciar nuevos proyectos hidroeléctricos allá en el río Samaná, por venir 1 y 2. Entonces, lo que yo descubro es que la capacidad de organización de la población campesina y de los municipios, una capacidad de organización y de movilización enorme, en donde la gente ante un problema se une, se moviliza y surgen unos liderazgos muy importantes. Que esos liderazgos pueden desarrollar la capacidad de sacar una región, un municipio adelante, pero desafortunadamente esos movimientos sociales han sido maltratados por el Estado y por los grupos políticos que detentan el poder en las regiones, porque los estigmatizan y los señalan de ser subversivos, de provenir de la subversión, y se malogran esos procesos organizativos que son valiosísimos, porque de ahí sale la capacidad de proponer qué municipio queremos, cuál es el desarrollo que queremos, si es construir grandes moles de cemento y generar dinero, o es desarrollo que queremos para la comunidad, entendido como el elevar el nivel de vida, no como el disponer de enormes sumas de dinero o de capital, sino de desarrollar humanamente una región, que la gente tenga buen nivel de vida, que haya vías pavimentadas, que se desarrolle la educación, que la gente tenga, y que haya fomento al desarrollo de la economía campesina para que se produzcan los alimentos. Así entendemos el desarrollo, y los movimientos sociales que se han desarrollado así lo han visto, sino que han tenido una contraparte de los usufructuarios de esos proyectos que los han visto con otros ojos, siempre con ese estigma de la subversión, etcétera, y han malogrado esos procesos. Entonces el descubrimiento de la capacidad de organización y de movilización de las comunidades y de resistir tantos embates, porque esos municipios no se explica uno cómo no colapsaron, cómo no desaparece Granada, San Luis, San Carlos, San Francisco, unos municipios, San Rafael, unos municipios duramente golpeados por la violencia. Y todavía la comunidad se siente parte de su municipio, quiere a su municipio, y están en un proceso de recuperación muy precario todavía, porque la inversión que se está haciendo comparando con el daño y la afectación causada es muy pequeña, pero la gente ya se siente que por lo menos cesa la violencia, entonces se respira tranquilidad y hay posibilidades de volver a arrancar en una reconstrucción, que a eso se le debiera poner mucho cuidado, no es solamente con obritas pequeñas o dando a conocer el problema a través de los medios de comunicación, sino con planes de inversión, de reconstrucción. Pasa una guerra, siempre que pasa una guerra en cualquier lado debe haber un plan de reconstrucción. Allí no se ve, hay algunos esfuerzos y la gente se siente un poco, digamos, reconocida, ¿cierto?, por parte de los entes estatales, pero es muy poco lo que está haciendo todavía. O sea, uno aspira a que haya una reconstrucción y que el municipio, y en general los municipios del área afectados por la violencia, pudieran tener una recuperación mejor, y en cuestión de 10, 15 años pudiéramos decir que esos municipios volvieron a estar en el nivel que deben de estar por el aporte que le hacen a la economía nacional. Esa riqueza que sale de ahí a través de la generación hidroeléctrica es enorme, y las compensaciones para los municipios son muy mínimas, y es más, los pocos recursos que llegan
no están bien destinados, bien administrados por la falta de liderazgos, porque entonces en los municipios, digamos, la gente a través de la violencia perdió esa capacidad de proponer, de imaginarse planes grandes y de confrontar al Estado, porque se necesita esa contraparte para que al final haya un buen proyecto, ¿cierto? No solamente lo que propongan agentes externos que no conocen casi las problemáticas allá, llegan a proponer, a hacer propuestas de desarrollo, pero la comunidad es pasiva porque sí se han perdido los liderazgos a través de la violencia. Bueno, Carlos, dejaron, digamos, a cefa la región a través pues, de esos asesinatos que me imagino que fueron selectivos, puntuales, que digamos dejaron familias también devastadas. El ejercicio, digamos, de memoria y de resistencia rescata algunos líderes. ¿Por qué no mencionamos algunos de ellos, Carlos? Bueno, quiero decirte que en algunos momentos, sobre todo en la época de los movimientos cívicos, la represión y los asesinatos fueron selectivos, pero en el último periodo, o sea, que te hablo del 98 al 2007, ya fue indiscriminado, fue una violencia indiscriminada contra la población, de tal modo que yo recojo de nombres más de 500 personas asesinadas en el solo municipio de San Carlos, 154 desaparecidos. Y se plantea que en algunos nuevos eventos que han habido de análisis de esa problemática de la desaparición forzada pueden superar los 250, sino que en muchos casos no han sido denunciados. Entonces la violencia fue indiscriminada, o sea, inicialmente es selectiva, pero luego es indiscriminada. Inicialmente se da contra los líderes, contra los dirigentes de las acciones comunales, etcétera, los que hablan por la comunidad, los que llevan la vocería de la comunidad, pero después es generalizado, que uno no explica pues cuál era el objetivo, si era pues prácticamente despoblar esa zona, ¿cierto? Desarraigar a todo el mundo y dejar solamente los bosques. Bueno, eso son cosas para seguir analizando. Claro. Pero dentro de los liderazgos, uno recuerda cuando arranca la violencia, un dirigente muy querido por la comunidad que se llamaba Julián Conrado, un médico de la Universidad de Antioquia que llega a hacer el año rural, y lo asesinan porque se integra a los movimientos cívicos de la región, que él llega y se integra, ya los movimientos vienen dándose. Es más, los movimientos cívicos y las movilizaciones venían desde los años 60 frente a la acometida de obras de carácter estatal. Por ejemplo, la apertura de la autopista Medellín-Bogotá generó movilización porque se estaba cobrando valorización y la gente decía, bueno, si están invirtiendo unos recursos públicos, necesitamos informes, saber por qué no están cobrando valorización o cómo es que está manejando esos dineros y frente a esas movilizaciones hubo represión. Y quiero decirles que los movimientos cívicos allá arrancan desde los años 60 y 70 frente a las obras de carácter estatal en donde no se tenía en cuenta las comunidades, pero sí se les cobraba, ¿cierto? Se les trasladaba el costo de las obras. Y entonces aquí está Julián Conrado, llega, se integra a los movimientos cívicos y por su carácter de dirigente, por la fuerza que como médico y una persona muy comprometida con la comunidad, con los campesinos, con los pobladores, entonces aparece entonces como quien hubiera llegado al movimiento, lo hubiera llevado, ¿no? Él se articuló y fue asesinado en una ola de violencia que se traslada desde el Magdalena Medio, cuando se crean el llamado movimiento Muerte a Secuestradores Más, que se traslada a San Carlos y asesinan al médico Julián Conrado, y después empiezan otra serie de dirigentes, Jaime Giraldo, el propietario de un kiosco ahí en el parque principal donde la gente se reunía a debatir los problemas del municipio, y algunos vinculados a la Universidad de Antioquia, el odontólogo Jorge Morales, era profesor universitario y lo asesinan en la facultad de odontología a la salida de la facultad por su participación en el movimiento cívico. Alberto Giraldo, hermano de Jaime, el del kiosco, estaba terminando la carrera de sociología, fue asesinado. Felipe Noreña era dirigente del Sindicato de Obras Públicas Departamentales, intradepartamento, y lo persiguen a Cali, y en Cali lo asesinan. Y también está la muerte de Héctor Abad Gómez. Héctor Abad Gómez se vinculó en ese periodo de violencia allá al movimiento y llegaba y así se realizaron foros en el municipio llamando la atención del gobierno nacional y de que le diera protección a los dirigentes. Y mire, también fue asesinado Héctor Abad aquí a la salida de Adida, que estuvo vinculado muy directamente
respaldando los movimientos cívicos. Y una cantidad de personas anónimas, o sea, campesinos que estuvieron en el movimiento cívico, fueron asesinados. O sea, por ahí digo, hay personas que tuvieron sus liderazgos. En el caso más reciente, Víctor Velázquez, muchacho muy querido en el municipio, fue asesinado. Libardo Duque, y ya con el estilo de los paramilitares, utilizando la motosierra, los decapitaron, sus cabezas no aparecieron, fueron llevadas como trofeo para el campamento paramilitar, para demostrar pues su poderío, su capacidad de arrasamiento, una cosa bárbara, en donde el objetivo uno ve que era a través del terror, quitarle supuestamente el respaldo social que tenía la subversión en esa región. Ese era el pretexto, pero ya uno ve que lo que querían era apoderarse del municipio y empezar a manejar los recursos que llegan por las transferencias del sector eléctrico, porque después, concretamente, la oficina de Envigado tuvo dominio sobre el municipio a través del grupo paramilitar Héroes de Granada que se instaló allí. Y uno ve que de fondo es el manejo de unos recursos y se escuda, digamos, ese afán de enriquecimiento, de despojo de tierras para el Magdalena Medio, que le quitaron las tierras a muchos campesinos, se escuda dentro de ese estigma de que están atacando la subversión. Bueno, Carlos, y Walter, los voy a invitar a una breve pausa comercial, porque en Reacciones Televisión también vamos a unos pequeños cortos y vamos a seguir conversando sobre este importante tema, porque también hay que tocar el asunto de los beneficiados directos que estaban en la legalidad de esa violencia que se vivió en San Carlos, esa violencia rural, esa violencia sin sentido y que, digamos, se ubicó en el despojo y en el amilanamiento de la sociedad que se ubicaba en este sector del oriente antioqueño. Ya regresamos, esto es Reacciones Televisión con el tema de San Carlos y la violencia. Ya regresamos. La sociedad en movimiento. Estás viendo Reacciones CNC, el canal de nuestra gente. Vamos en Reacciones Televisión, estamos hablando acerca de la investigación que ha desarrollado el investigador de historia Carlos Hernando Olaya acerca de los ciclos de violencia que se han vivido en San Carlos. Y yo quería preguntarte, Carlos, todo este tema de la violencia
y de la historia que has analizado, ¿qué has encontrado acerca de la relación de los grupos armados con las fuerzas del Estado? Que se han contra de temas de corrupción, de apoyo, que ha evidenciado, que ha dañado el movimiento, que es lo que siempre sabemos, pero ahora con la historia bien contada, ¿nos puedes dar un poco más de luces acerca de hasta qué punto ha podido llegar? Y un poquito complementando la pregunta de Walter, ¿qué tanto, digamos, los testimonios de las personas que están, digamos, metidas dentro del movimiento se contrastan con esas versiones de prensa? ¿La prensa cómo cubrió, digamos, esos hechos tan luctuosos? Bueno, la prensa es una fuente muy importante porque registra el hecho en el día, cierto, y el lugar, y da unos parámetros muy importantes que hay que tener en cuenta para situar el hecho en sí, porque ya a través de la memoria la gente es imprecisa en el día, en la fecha, en qué estaba sucediendo en ese momento, y la gente recuerda el hecho pero no lo ubica en el espacio y en el tiempo. Entonces la prensa me ayuda mucho a eso. Entonces el primer trabajo es recoger en prensa qué se dijo sobre el municipio, y fue mucha la información que salió, pero entonces la información quedaba corta, incluso a veces era tergiversada, o sea, esos hechos que sucedieron de tal o cual manera, y entonces ya uno contrastándolo con la fuente directa, con la fuente oral, ubicaba que el hecho no fue de esa manera, sino fue de otra, que el actor que estuvo involucrado en esos hechos no fue el que señaló la prensa, sino otro. Entonces, la prensa me ubica para referenciar en el espacio y en el tiempo el hecho y el hecho mismo, pero para la explicación, para la profundización sobre el hecho, hay que recurrir a la fuente directa oral, a los que vivenciaron los hechos. Entonces, el primer trabajo fue ese, o sea, recoger en prensa, y estuve más de 10 meses en la sala de prensa de la Universidad de Antioquia, y colaboraron mucho los empleados, los funcionarios de allá en este trabajo. ¿En la biblioteca? En la biblioteca, en el cuarto piso de la Universidad de Antioquia, y logro ahí rastrear pues esa información de prensa. Lo mismo los archivos, por ejemplo, en el periodo ya más de la época anterior a la violencia que acaba de pasar, la época de los 40s y 50s, entonces utilizo el material que hay en el depósito en el Archivo Histórico de Antioquia, donde los funcionarios también me prestaron una excelente colaboración para hacerme a esa información, para recopilar esa información, analizarla y poder establecer pues el capítulo referido a eso de la violencia de los años 50. Entonces, se cruzan las informaciones, tanto la información que hay en archivo y en prensa con los testimonios, porque incluso en la época de los años 50 todavía hay personas que recuerdan y que estuvieron en esos sucesos, y que lo que narra uno sacado del archivo lo encuentra que la gente se lo manifiesta, sí, así fue, incluso sin uno decirle que tiene el trabajo de archivo, le cuenta, entonces uno contrasta y uno llega y logra hacer una buena presentación de lo que sucedió. En cuanto a lo que dices de las complicidades, cierto, de agentes estatales con las fuerzas irregulares que asolaron el municipio, hay un capítulo donde se hace evidente. Bueno, en el capítulo sobre la violencia de los años 50 también se hace evidente cómo agentes del Estado y cómo directamente desde la gobernación, cómo desde los grupos políticos conservadores que manejaban el municipio, pues manejan el departamento de redes, manejan el municipio.